patriota. El 2001 será un gran año para todos. Hermosa, muy linda. Soy la República, chicos, respétenme. Canten el himno. Estamos acá, claramente estamos dejando todo por nuestro querido país. Aquí está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Qué lindo es dar buenas noticias. Te engaña tu mujer, no te va a engañar la publicidad. Bueno, créanme que estoy muy feliz de estar poniéndole fin al patriarcado. Tranquilos. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Quiero que pase, QQP en confianza. Es un proyecto de comunicación que emplazamos en la provincia de Buenos Aires. Es varias cosas también. Y antes de contarles un poco qué es lo que venimos a hacer acá, quiero presentar a mis amigos, amigas y compañeros en el barco. A mi derecha, Marina, la socióloga implacable. Hola, ¿qué tal? A mi izquierda, Ezequiel, el último militante. Buenas tardes. A mi izquierda, ¿no? Sí, obvio. Bien. Y allá, Cecilia, la verdadera conductora. Hola, hola. Completan este equipo detrás de los controles, el verdadero genio de la técnica, genio y figura de la técnica y la táctica, Federico Posteraro. Buenas, buenas. Completa también este equipo Lava, la productora, que nos acobija, que nos enseña. ¿Salario discuto con ellos? No, esa parte hablamos después, ¿te parece? Ya primer programa estás empezando a ser conflictivo. Hay que actualizar. ¿A ustedes les Yo hice una pregunta. Sí, y preguntas es lo que nos vamos a dedicar a hacer, sobre todo acá Típico. en QQP. Este espacio, esta empresa, este deseo que traemos desde el conurbano bonaerense hacia el resto, un espacio de encuentro, elaboración y distribución, una empresa libre y colectiva, y sobre todo un deseo desde el conurbano para la región y la república. Nos encuentra QQP en la primera mitad del año 24, ¿sí? Nos encuentra al calor de algunos problemas. Esos problemas vamos a tratar de discutir hoy y en los subsiguientes capítulos. Hoy nos tocan dos problemas muy claros, la democracia y el fascismo, ¿sí? Vamos a tratar de traer algunas cuestiones que nos interesan para pensar y, bueno, como decíamos antes, en principio preguntarnos. Ojalá esto a nosotros nos sirva para llegar a alguna conclusión y a las personas que nos ven y nos escuchan, por lo menos les aporte en alguna dirección. Porque, bueno, queremos pensar lo que ha pasado, pero sobre todo queremos desear hacia el futuro. Y eso es lo que venimos a hacer acá. No quiero terminar este momentito sin decir que nos abre las puertas hoy el Estudio 905, un baluarte cultural del conurbano bonaerense, de la zona oeste del conurbano bonaerense. Vamos a mantener un poco el misterio, si les parece. El Estudio 905, su benefactor va a quedar entre las sombras. Solamente podemos decir que es el mejor guitarrista de la Argentina. Así que cuando quieran doxearlo o mandarle saludos, pueden empezar buscando por ahí. Jorge Suspenso. Vamos a entonces traerles, como les decía, estos dos temas en estos capítulos, otros en los capítulos subsiguientes. Vamos a escuchar nuestras voces entre nosotros, pero también traer otras desde afuera. Y bueno, sobre todo plantear interrogantes. Plantear interrogantes. Y aportar respuestas. Bueno, cada quien cada quien hará lo propio. No se van a tirar abajo. No, eso no, eso jamás. Ya sabrán. Siempre para adelante y sobre todo con una idea que me parece que es la que nos da fuego, que es el deseo hacia adelante, de que hay cosas que nos importan y hay cosas que queremos que pasen. Bienvenidos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Esta democracia no sirve.
Es necesario un nuevo acuerdo. Votá por vos, no por los políticos. Votá por Argentina. Lista A, Nueva Democracia. José Bonacci para presidente, José Villena para vicepresidente. Partido del Campo Popular. Bueno, eso que acabamos de ver es un spot político. Mamita querida. Propaganda, ¿sí? Propaganda. Que data del año 2015. Se hizo, es un meme espectacular. Sí. Es un meme espectacular, como lo es en sí mismo la persona que aparece frente a cámara. Un poco de razón tiene igual. Bueno, Bueno, sí. ya ¿Hay algo de eso? ¿Puede ser? Hay algo de eso. Hay ¿no? algo ahí. Hay algo ahí, pero yo me quería detener primero en, fíjate, la contradicción en la que estamos metidos, que hay que ver, hay que tomarlo como de quien viene, ¿sí? Esa persona es, como dice el spot, candidato a presidente, José Bonacci, ¿sí? Un ex concejal rosarino, que es básicamente dueño de un partido que al día de hoy se llama UNITE, ¿sí? Dueño de un partido quiere decir dueño de un sello. ¿No es el de Amalia Granata? Va por ahí, sí. Están vinculados, pero me parece que es una coalición, no es exactamente. Ok. De cualquier manera, este muchacho es el mercader de sellos de Rosario, así que puede haber sido, puede ser o será probablemente el partido de Amalia Granata en algún momento de la historia política. UNITE está hoy integrado a La Libertad Avanza, como no podía ser de otra manera. Sí. Y a Bonacci se lo conoce como un mercader de sellos en su provincia. Básicamente el tipo que da el instrumento, o mejor dicho, comercia con el instrumento que le permite a los representantes presentarse legalmente a elecciones en distintos partidos. Fue muy lindo lo que pasó cuando lo empecé a buscar, porque Bonacci, lo primero que me saltó fue una nota de Letra P, ¿sí? Del 31 de diciembre del 23, donde la nota cuenta que se lo llevan imputado porque se escuchan disparos adentro de su casa. Tranqui. Arranca así. Retranca el ¿O dijiste chabón. que es rosarino? Es rosarino, efectivamente. Rosario. Tiene... Ya nos cargamos Ya una arrancamos con los ciudad. Ya nos cargamos una ciudad. Todo. Tiene la licencia para las armas que tiene, porque tras este escándalo, él subió una foto a una historia a Instagram, donde mostraba las 6 licencias distintas que tenía para las 6 armas distintas que tiene en su casa. Pero 6 que es licencias. Alfredo Coto, boludo. Más o menos, debe ser la misma. O sea, ya abrimos el momento de pegarle a alguien. ¿Quién le compra a quién? Sería la pregunta ahí, ¿no? Claro. LANMAC le había, que es el organismo que se encarga de garantizar la aportación de armas y etcétera. No LANMAT. No. No, claro. La otra. Le había dado Armas, licencia comidas. para 6 pistolas y una escopeta. ¿Sí? 7 armas reglamentadas en la casa. Y bueno, este tipo dice muy claramente que un nuevo acuerdo es necesario. Yo me pregunto de qué manera, dado que, por ejemplo, al día de hoy, su hija es diputada nacional y su esposa diputada provincial, las dos por La Libertad Avanza. Acá está el vínculo con Granata. Su mujer está en el partido de Granata en Rosario, es decir, Ahí va. diputada provincial de Rosario en conjunto con Amalia. Y su hija, Rocío Bonacci, es la persona que presentó hace poquito el proyecto de derogación de la ley de IBE. Que quedó sola. Que quedó solita. Sí. Se le bajaron todo. La dejaron offside. Y querida. Hace algunos años, José Bonacci adquirió una imprenta en el sur de Rosario que se dedica a imprimir boletas. No, pero O sea, todas las tiene la todas. tiene. Sí, sí. Se compró todas las rifas. Está por salir ganador. El tipo dijo, como no me votaron para el nuevo acuerdo, vamos a hacer mucho dinero con el acuerdo que tenemos hasta ahora. Totalmente estratégico. El Sí, señor. sí, total. No le falta eso. Pero bueno, digamos, esto, como decía, fuente de Letra P, nos pinta el perfil de un tipo que, más allá de lo gracioso, esta democracia no sirve. Esta democracia no sirve. Bien. Nos presenta el problema de que la contradicción está ahí en sí misma, ¿no? Es decir, hay una figura que pide que cambie algo y después apalanca todo su registro y todo su andamiaje político en eso que evidentemente no tiene que cambiar.
Un poco más democracia burguesa no se consigue. Sí, hay algo de eso. Pero bueno, momento Stanriver, momento Darío Z. A mí me gustaba empezar preguntándonos si la democracia tiene que servir para algo. Sí. Siguiente pregunta, ¿no? Sí, Claro. vamos Pregunta. para otra cosa. Sí, claro que sí, porque si no, ¿cuáles son las alternativas? Y un Claro, nuevo acuerdo. esa es la pregunta. ¿Qué propone más allá de la democracia? Y mira, él se compró una empresa que imprime Claro, boletas. Claro, bueno, Y- está y lo de entendiendo las armas quién es el también. arma, tal cual. Claro, bueno, ¿cuál es Está su alternativa? entendiendo algunas cosas de democracia. ¿Cuál es la alternativa? Claro. Y en fin. Bueno, para entender si la democracia tiene que servir para algo o no, o mejor dicho, para saber para qué nos tiene que servir la democracia, pensamos que hay que describirla un poco, que hay que entenderla un poco. Y acá la socióloga implacable, Marina, trajo algunas ideas, algunos Sí, yo disparadores. para que lo pensemos igual, no tiene, aparte no van... No, yo quiero la solución, ¿eh? Ezequiel quiere Bueno, la solución. Acá. Sí, bueno, que la busque. Yo vine a escuchar. Yo no te la voy a dar, querido. No. No, bueno, un poco para pensar qué es la democracia. Básicamente es un sistema de gobierno, ¿no? Que lo podemos pensar como en contraposición o buscándole un vínculo con, no sé, por ejemplo, la aristocracia, la oligarquía, la monarquía, digamos. Son distintas formas de gobierno que implican algo cualitativo y cuantitativo, obviamente, porque la monarquía es uno solo. Bueno. La etimología, digamos, de la palabra democracia tiene que ver con la del gobierno del pueblo, básicamente, que viene de los griegos, ¿no? Demos es pueblo, kratos es gobierno, poder, bueno, no sé, yo no Poder. estudié griego, me encantaría igual. Poder, me parece que sí. Es poder, bueno. Es poder. Es poder. Es poder. Y es el protagonista del God of War. Claro. Bueno, volviendo un poco a los griegos, pensando, o sea, no hay un punto en donde la democracia decís, bueno, acá la crearon. Estos chabones estaban todos juntos y algunos, porque no eran todos, digamos, en la polis, y había un par ahí que tomaban decisiones, se ponían de acuerdo y decían, bueno, esto le viene bien para toda esta gente que tampoco tiene acceso a decidir cosas, o sea, esclavos, mujeres, otros hombres, digamos. Sí, Eran algunos. Una idea de pueblo que capaz es contraintuitiva a lo que nosotros hoy, desde nuestra tradición, Exactamente. pensamos como pueblo, ¿no? Exactamente. Y bueno, un poco esto, digamos, los griegos tenían lo que es la democracia directa, ¿no? Que un poco lo que quiero hacer acá es plantear esto de, por un lado, pensar en la democracia directa que tenían los griegos y la democracia que tenemos hoy, que es la democracia representativa. Digamos, hubo un momento histórico en el transcurrir de la historia humana en el cual lo directo se transformó a lo representativo. Que uno puede, digamos, no tengo ahora específicamente el hecho histórico, no sé acá el compañero historiador, nos vamos a ir a hacer como un ole a esto, Ok. pero supuestamente fue algo muy clave en su momento, ¿no? De pasar de una democracia directa a una democracia representativa. A mí se me ocurre y esbozo como dos causas, que la primera tiene que ver con había más gente en el mundo, Claro, la básicamente. cantidad de gente. Claro, éramos más. Y por otro lado, la lejanía, la distancia que había entre un poblado y otro, y pensemos que en esa época eran imperialistas, digamos, o sea, había territorios imperiales. No sé si está bien lo que dije, pero no importa. Entonces, No, esto que, Siga. que pienso que hay algo clave en esto de que incluso es hasta programa de historia de los primeros años. Una cosa es una democracia en una ciudad-estado que se resuelve en sí misma, y otra cosa es cuando, me imagino yo, sos el Imperio Romano, Claro. que ya tenés una porción de territorio que, bueno, plantea las cosas de otra manera, independientemente de la cuestión imperial, que sería otro problema, ¿no? Digo, hablo Tal de la cual. extensión de tierra. sí, Hay una... hablando de esto, voy a evitar entrar en una tangente, en una pequeña maniobra que nos lleve 50 años, pero algo importante de la democracia griega, ateniense específicamente, que eran los que llevaban adelante más este sistema de gobierno, es que podríamos abrir esa puerta en la cual desde el principio la democracia ateniense estuvo vinculada a un sistema de expansión pero imperial, pero no importa, al margen de eso. En su tiempo era profundamente revolucionaria la democracia Total. ateniense, porque algo importante, sí, no participaban de la democracia ni las mujeres ni los esclavos,
ni los extranjeros, y terminaba siendo un gobierno bastante reducido en su cantidad de participantes. Sin embargo, es muy interesante que los ciudadanos no eran económicamente todos iguales en ese sistema esclavista. Eran todos dueños de esclavos, formaban todos parte de esa clase social. Pero incluso algo revolucionario es que desde el propietario de 500, 600 esclavos, 700 esclavos, participaba, y también participaba el remero del trireme ateniense que peleaba contra los persas y qué sé yo. Y eso sí es revolucionario, porque ahí está el demos kratos, en el hecho de que dentro de esta población reducida se había participación. Okay. De cualquier manera, me imagino que hecha la democracia, hecha la rosca, ¿no? Porque no creo que pese lo mismo el tipo que tiene 500 esclavos que el tipo que tiene un barco o que trabaja en un barco. No sé, yo estoy adornado por Pericles, así que te Claro, lo puedo claro, debatir. vos ya cerraste, digamos. Yo cerré hace tiempo. Sí. Nos cagaron en trastos. Igual soy Team Persia en las guerras médicas, pero no importa. Bueno, en definitiva, igual lo que al cuide de la cuestión es democracia directa, democracia representativa. El problema o el primer interrogante que me parece que estaría bueno volver a pensar es qué significa que sea una democracia representativa, ¿no? ¿Qué significa que votemos a nuestros representantes para que nos gobiernen? Pensando que si desde los griegos, que era una democracia directa, y ahora es el gobierno del pueblo, y el pueblo es el que elige a sus representantes, digamos, ¿por qué o cómo es esa representación hoy, habiendo pasado, digamos, un montón de años en el que cuando se gesta, digamos, la democracia representativa al hoy, hubo un montón de cambios, digamos? ¿Y por qué seguimos sosteniendo eso? ¿O cómo lo seguimos sosteniendo? Pensando que, no sé, hubo una revolución tecnológica, estamos conectados con otros, digamos. Hay todo un nuevo cambio de un montón de, para mí, de paradigmas que hacen pensar en cómo elegimos, por qué estamos cediendo esa representación o cómo lo hacemos o hacia quién, hacia dónde. Y un poco es eso lo que continúo, digamos, en abriendo cuestiones en el sentido de pensar la democracia como en el sentido común, digamos, en las vivencialidades de la gente, en lo que uno, digamos, tiene más cerca de la democracia. Que se me ocurren 3 cosas principales. Voy a ahondar en 2. La primera es lo eleccionario, el voto. Lo segundo son los derechos y el tercero es la ciudadanía, digamos. Se me ocurren como esas 3 ejes en donde uno piensa en la democracia y dice, bueno, estas cosas. Lo primero factible, digamos, es vamos a votar. Con democracia se vota, digamos. Y un poco tiene que ver con esto de la representación, ¿no? Y pienso, ¿por qué, digamos, se volvió también el proceso eleccionario o la representación, la elección de un representante para que nos gobierne personalista? Digamos, ¿por qué estamos eligiendo por persona, digamos, por la personalidad de alguien? Y se diluyó, me parece, toda una idea del proyecto, de las ideas, de llevar adelante eso. Repensando un poco esto que traigo y volviendo a pensarlo, digo, a veces, o sea, es necesario que exista, ¿no? Alguien que lleve adelante esas ideas y movilice eso. Muchas veces la persona que condensa de alguna manera eso es el único vehículo tangible, porque es muy difícil tangibilizar una idea, ¿no? Total. Pero yo lo que voy es que pareciera que cada vez elegimos más por la persona idónea y capaz de algo y no de un proyecto en general. Y pasa también... Cuando se piensa, yo por lo menos lo pienso en esto de pensar en elegir un proyecto, una idea, cuando voy a votar, lo pienso en el sentido de es necesario que haya otras personas. Vivimos en un país presidencialista, es entendible que sea personalista, digamos, que haya una persona que represente ese proyecto y esas ideas. Lo que me parece que está diluido es el hecho de que confluya una fuerza, digamos, atrás de esa persona y que sea una cuestión de más feedback por ahí, ¿entendés? Y más de volver a pensar las cosas, porque si vamos a pensar en una sola persona que
Dale. No, lo que me venía a la cabeza con esto que decías es que como vivimos en una sociedad de clases, estamos hasta acá de acuerdo. Si yo tuviese, y como vivimos en una sociedad de clases desiguales entre sí, donde hay unas que tienen el poder y otras que no tienen el poder, efectivamente, mientras más, yo lo miro así, mientras más presidencialista, mientras más condensado en una única persona y menos feedback y menos debate de ideas y menos proyectos y todo eso, es más fácil mantener un status quo. Sí. De hecho, incluso si lo pienso, y si lo pensamos, la mayoría de los países de lo que llamaríamos el tercer mundo, semicoloniales como Argentina y etcétera, tendemos a tener gobiernos presidencialistas, todos. Se habla del presidente tal, se habla del presidente tal, y no sé, en Alemania, Inglaterra, el Reino Unido, pasan los primeros ministros y el proyecto es el mismo. Y ahí me parece también que si bien esta democracia o esta idea de la democracia es muy importante, el feedback y qué sé yo, lo mismo que vos me decías muy correctamente para pensar en si en Grecia el dueño de 500 esclavos, igual que el que no tiene esclavos, hay que pensar si realmente todo el mundo puede participar en la democracia. Yo creo que, y acá la gente de izquierda tiene una frase bastante linda, horrible, que es que un poco la democracia es un poco la dictadura de la burguesía. Así como proyectos de corte socialista son democráticos, o en la teoría son democráticos, y acá me van a matar en el chat probablemente, porque tienen otra concepción de democracia. Pero no hay que perder esa idea de que detrás de todo, o sea, democracia es una forma de gobierno correctamente, pero detrás hay un orden de clases, y la democracia un poco juega con eso. Es una herramienta. Sí, hay muchas teorías, digamos, la democracia es un concepto bastante amplio y abstracto, digamos, en algún aspecto, y en otros hay como concretitud en ciertas cosas, que es esto que les decía antes, pero dentro de todas esas teorías, digamos, pensando la democracia, hay toda una cuestión de las élites políticas, digamos, que están jugando ahí, ¿no? Sí, a ver, me interesa también poder volver a los dos otros ejes que vos decías, que eran los derechos por un lado y la ciudadanía, pero pienso que alrededor de la representación hay un problema en sí mismo, porque me parece que sobre todo, o por lo menos para poder pensarlo desde una óptica más propia, que nos es propia, después de la edad de oro de Hollywood, por ejemplo, la representación de cosas es tan inmediata y tan un truco, es tan un artificio, que me parece que ahí se desdibuja, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que estamos representando? De hecho, pienso, yo no sé si los candidatos de la derecha, de la izquierda, del peronismo o del movimiento que sea, son los más efectivos en términos de la representación de algunas ideas. Si no, fíjate los problemas que tenemos para dirimir internas, por ejemplo. Exacto. Ahora, sí son, creo yo, representaciones de otra cosa, que no son proyectos políticos, que no son ideas, sino quizás son, para llamarlo de alguna manera, humores sociales o pulsiones más bajas, más básicas, y eso sí son buenos representando. Lo que nos gustan y los que no nos gustan, dan en el clavo no de las ideas, sino de lo que le calienta la sangre a la gente. Exacto. A la hora de poner el papelito en la urna. Sí, totalmente. De hecho, a ver, no es que digo que lo personalista por ahí se volvió más... es negativo, digamos. A lo que voy es... estamos midiendo mucho la vara muchas veces en función de en qué aspectos esta persona nos convence y en qué aspectos no nos convence, y es todo como... va muy atrás de eso. Pero bueno, digo... Que haya como una apertura, me parece, más de, bueno, vamos a votar esto cuando voy a elegir en las elecciones cada 4 años, como son en este país, o cada 2, si querés sumar las legislativas, ¿no? Me parece que volver a eso, o volver a pensar en que elegimos un proyecto de país, de nación, de desarrollo, de crecimiento, de lo que quieras, tiene que ser el leitmotiv, digamos, para ir para votar, o para elegir un candidato, o para volver a exigirles a esos candidatos que vuelvan a esas ideas, a esos proyectos.
nada, en definitiva que sea eso lo que movilice, porque me parece que ahí, que puede ser muchísimo más larga esta discusión, digamos, y repensarla de otros lugares, pero ahí es donde me parece que la democracia representativa vale, digamos. O sea, voy a elegir a alguien que realmente representa mis deseos, mis intereses como proyecto de nación, de país, no solo por el lugar de clase que decía por también ese hace un rato. Igualmente muchos vamos a votar el proyecto y no estamos muy contentos con el candidato necesariamente que haya salido de la interna. Sí, y me parece que en las últimas elecciones eso fue más claro que nunca, ¿no? Claro. Yo creo que, para decirlo rápido, ni nosotros ni ellos estábamos totalmente convencidos de la persona que pusimos en la boleta. También pasó y con llegó un Scioli. momento. Claro. También pasó con el presidente que tenemos actualmente. Yo digo, no sé cuántas personas votaron por el proyecto, digamos. Parece que hubo un montón de Ganó una el búsqueda personaje. del personaje. Pero ahí es importante tener en cuenta quién puede ser candidato. Porque generalmente el Vos candidato... querés psicotécnicos. Sí, yo quiero psicotécnicos para todo, pero no importa, sí. por fuera de eso. ¿Por Sí, qué igual, el candidato puede ser Sergio Massa y no puede ser Ceci? Tal cual. Argumentos inmediatos, ya mismo. Hay una élite política. Porque no maneja toda la... No, digo... no, digo, a ver, me parece que eso... Yo no sé, pero sé chiste. si está en sobra. Me parece que eso juega... Bueno, pero eso daría más argumentos. Eso me parece que juega justamente en la cancha de lo que vos decís, de que después de todo el concepto de democracia puede explicarse y operar de muchísimas maneras. La realidad de la democracia muchas veces justamente lo que hace es vehiculizar que se sostenga el poder en determinados lugares. Digo, después de todo, por ejemplo, fíjate lo que pasa cuando entra al recinto de la Cámara Baja una persona que no viene de la política, o mejor dicho, que no viene de los partidos, que no viene de la política de oficina, que no toma café en Puerto Madero, como es Natalia Saracho, o cualquier otro ejemplo, digamos. Tomo ese, digo, más allá de la ideología y de las discusiones, llamémoslas políticas o de económicas o lo que sea, hay una cosa de que el mismo sistema no deja ingresar cosas que están por afuera. Total. Sí, pero también es importante uno de los puntos que planteó Mara al principio son... Perdón, yo creo que hay una razón histórica, o quizás cercana a la democracia clásica, de la que se habló en algún momento, que es el platonismo. Platón decía que el gobernante tenía que estar educado para ser gobernante, no podía ser una persona común de la plebe, porque no tenía los conocimientos, no tenía el temperamento. Y eso... Bueno, es que hay un punto digamos, dentro de las teorías democráticas que apunta a eso, digamos, a acercarse cuanto más se pueda al ideal democrático, digamos. Yo, esto es a tono personal, no me lo banco a Platón mucho. Tipo, yo no creo en las esencias de las cosas. Yo tampoco. Bueno, pero sí creo que la democracia es un concepto abstracto en algún punto también, digamos. No hay democracias ideales en el mundo, no las hubo, no las habrá. Digamos, es un ensayo todo el tiempo. Me parece que, acá creo que hago un punto más al que quería llegar, que tiene que ver con el lugar que se le da a las mayorías en la democracia. Y me parece interesante volver siempre a pensar qué son las mayorías, cuánto es la mayoría, digamos. Porque la mayoría deja por fuera a las minorías claramente. Entonces, el llegar quizá, digo, hay muchas posturas en torno a esto, de integrar a esas minorías, también es lo que abre a los derechos, digamos, abre el espectro del ciudadano, la ciudadanía se amplía, digamos. Entonces, digo, cuando se habla de las mayorías en la democracia, bueno, ¿cuánto es? ¿Qué es? Volviendo a lo mismo de antes también, esto de la posibilidad de que ingrese alguien que no es parte de esa élite política o de que no tiene experiencia política o lo que sea. Bueno, pienso que en algún momento las mayorías se podían rápidamente identificar con, para ponerle un título, el pueblo trabajador. Es decir, por una cuestión de cantidades, ¿no? O sea, digo, hay un dueño de empresa y 500 empresarios. Entonces, la mayoría son los empresarios y en todo caso, el dueño de la empresa pertenecerá... Sí, claro, perdón. El dueño de la empresa será parte de la minoría, los trabajadores serán parte de la mayoría. Hoy me parece que esas mayorías están más disgregadas. Porque Para mí sigue tenemos... siendo igual.
No, bueno, pero tenemos un problema práctico, por lo menos en términos de representarlo. Eso. Pero la ciudadanía absorbe esa mayoría, me parece. Sí, pero no es... Siempre a los ojos, digamos, de la justicia, digamos, la justicia te reconoce como un ciudadano, que es un poco lo que sucedió cuando se ganaron derechos de las minorías, digamos. Sí, bueno, pero ahí hay algo muy importante, que es todo proceso de ampliación de democracia no vino sin una presión activa de estas mayorías para... La frase hecha de que ningún derecho fue regalado. Las mayorías, es verdad, claro. Presionando. Claro, exactamente. Y las minorías también. Sí, pero hablo de las mayorías en el sentido de... Para mí es las mayorías haciéndose cargo de los reclamos de las minorías y pudiendo hacerlos. Sí, yo estoy pensando más en y siéndolos más visibles. Yo estoy pensando más en la ampliación del voto, en el voto femenino. Bueno, pero es eso un poco también. Pero fíjense, no son minorías. Pero fíjense que todo eso se puede, más allá de si le encontramos la vuelta a esta idea de minoría o mayoría, todo eso se puede compartimentalizar en un sujeto político, ¿sí? Que son, voy a decir rápido, tomando el ejemplo que dijiste vos y quizás aportando otro, las mujeres, las disidencias, ¿no? Son un sujeto político muy claro. A lo que yo iba con esto de que me parece que está más difícil representar es que la idea del pueblo trabajador es cada vez más compleja en los términos de que no es lo mismo la persona que está en relación de dependencia, que la persona que es monotributista, que la persona que está 100% barrani, digamos, que hace la suya y vende cosas por Marketplace, que la persona que se sube a un crucero a tocar la guitarra o programa desde su casa y cobra fuera. O sea, que podamos entender desde un lugar ideal que todo eso es el pueblo trabajador, yo estoy de acuerdo. Ahora, representar a todas esas diferencias como el pueblo trabajador, bueno, me parece que es una de las tareas pendientes de la política. Me parece que en realidad... Estás prendiendo la mecha de ese yo te propongo retomarlo cuando tengamos el capítulo de clases sociales en algún momento. Lo que sí te diría es, más allá de que no sé si podemos hablar del pueblo trabajador como en los 50, donde ibas a un barrio y de las 100 personas... 80, 70 eran obreros industriales. Sin embargo, a lo que voy a ir es que seguimos viviendo en una sociedad de quienes tienen y quienes no. Ah, por supuesto. Sí, pero yo creo que lo que han conseguido es dividir cada vez más y cada vez mejor a los que tienen menos. Dividir al pueblo trabajador, que sí, es la mayoría. Sí, claro, pero ahora hay que, en todo caso, reconstruir esa representación. Estamos de acuerdo. Bueno, podemos cerrar acá entonces. Esto fue... No, bien. No, yo quiero decir una sola cosa más. No, que es importante pensar estas cosas. Digo, por ahí no somos... no llegamos a ser exhaustivos, digamos, con esto, me parece. Quedan un montón de cosas por fuera, digamos, esto de las... No sé, yo lo pensaba como esto de la democracia con aristas dentro del sentido común, lo de los derechos y demás. Podemos... Digamos, es muy amplio. Pero es interesante y es importante, digamos, volver a darse estos espacios para pensar estas cosas, porque realmente, digo, porque uno sale a la calle y dice, no, esto no me convence, esto no me gusta, pero tampoco se da la posibilidad de pensar qué es lo que no le gusta y hacerse preguntas a veces incómodas y difíciles y que parece que uno dice, ah, mira, no sabía que podía pensar así. Entonces también es como, bueno, y charlar. Yo, si me permiten, quiero dejar una pastillita para pensar esta cuestión democrática alrededor de una experiencia muy concreta que me parece que no nos da la solución, pero sí nos puede justamente plantear la próxima pregunta. A mí me parece muy interesante lo que sucede en ciudades capitales alrededor de algunas cuestiones como la defensa del medio ambiente, o bien dicho, la defensa del ambiente, y punto. La cuestión inmobiliaria. Cuando comunidades más pequeñas, que no son pequeñas, porque estamos hablando de Berlín, Nueva York, digamos, lugares grandes de verdad, se organizan y tienen claro cuáles son sus problemas y tienen claro dónde están los millonarios haciendo qué, por ejemplo, comprando departamentos y poniéndolos en Airbnb, pueden empezar a legislar o por lo menos impulsar medidas que le mejoren la vida a la gente de esa comunidad. Ahora, ¿qué pasa cuando un tipo que, para tomar un ejemplo, vive en Chubut y quiere resolver sus problemas en Buenos Aires, ¿no? Me parece que esta idea de que Dios está en todos lados pero solo atiende en Buenos Aires hace que la gente que no tiene guita para tomarse el micro, o etcétera, bueno, se le complica un poco representar realmente sus problemas en sistemas de organización política.
Entonces digo, yo no un estoy... problema a la vez. Un problema a la vez, pero quizás haya algo de empezar a organizarnos entre los que estamos cerca. Organización e integración. Para desde ahí, bueno, construir una alternativa de representación que después en cada caso se dirimirá. Si es en la provincia, si es en la nación, y si es en el consorcio, Y cualquier proceso democrático que haya conseguido cualquier cosa, generalmente es un quilombo. Generalmente tiene que ver con esto, con gente que se organizó y fue ahí y consiguió algo. En el consorcio, en San Martín de los Andes o en Berlín. Por suerte tenemos grandes demócratas en nuestro país. Y antes de continuar con el siguiente punto, en el audio que viene, ¿lo escuchamos? Vale. Queridos amigos, ayer expliqué las medidas que nos vimos obligados a adoptar. No logramos lograr ese logro. Así que quiero que transcurra el tiempo en silencio. Y si tanto les molesta a Dios, sáquenlo de la Constitución. Y no vive nadie, hay nada más que 1 millón de guanacos. Entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acaba de entrar. Volver el tema porque soy un tipo que tiene mal humor. Creo que lo más suave, lo más elegante me trató de rata. No, yo nunca dije eso. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. ¿Cuándo dije eso? Pero por favor no me pregunten cosas que yo no dije. ¿Qué uno dice este muchacho? Solo en mi cuenta de Instagram Es un muchacho totalmente fisurado. el posteo tiene 1 millón de likes. Con una demanda de reparación infinita. Así como hay un salame, Muchacho totalmente fisurado. el posteo tiene 1 millón de likes. Y uno dice, este muchacho es un muchacho totalmente fisurado. Con una demanda de reparación infinita. Así como hay un salame o 3 salames operando desde una computadora, mientras que eso miran a la señorita por internet, yo estoy en el medio de sus sábanas. Bueno, ahí los tenemos, a los demócratas que supimos conseguir. ¿Qué le vamos a hacer, no? Pensaba que podríamos haber hecho un recorte con 30 audios distintos y así todos nos quedamos cortos. Sí. Así todo falta. Pero bueno, problemas que estamos tratando de conversar, problemas donde queremos que pase algo distinto. Uno de esos es la democracia, el que nos convoca ahora es otro, uno que quizás es un problema porque lo usamos a la ligera como categoría, el fascismo. Sí, yo voy a empezar hoy una cruzada lingüística para que dejemos de usar equivocadamente términos. Y en este caso voy a hablar de fascismo. Sos prácticamente Althusser, Adorno, todos esos que a vos te gustan. Te odio profundamente a vos y a todos los postmodernos. No entremos ahí, por favor. Pero bueno, porque en los últimos años venimos viendo mucho esto de hay una avanzada del fascismo que se viene a comer la democracia, la participación ciudadana y nuestros sentimientos y qué sé yo. Y yo entiendo que eso pueda motorizar muchos likes, pero es una pelotudez. Básicamente porque no es lo que está pasando. Primero en Argentina, desde mi perspectiva, y que tampoco está pasando tanto en el mundo. Sí, y hay algo, pienso, de que si lo conceptualizamos mal va a ser más difícil de combatir. Si todo fascismo, nada fascismo. Entonces, para definir el fascismo, primero me voy a estar parando en 3 autores muy clásicos del tema, que son Bobbio, Trotsky y Gentile. Cualquiera los puede ir a buscar, o si no, pedirán las fuentes abajo. La fotocopiadora de la izquierda. Sí, pero... Te pedí doble fa, flaco. Bobbio ¿Sabes qué? Pequeña tangente, yo milité muchos años en la izquierda. Soy muy malo sacando fotocopias. ¡No! ¡Qué mal! Tengo una fotocopiadora en mi casa el colmo. Y me salen tipo... Un troco que no sabe sacar fotocopias. No, es terrible. Pero bueno, algo que sí sé es definir el fascismo. Entonces, yo lo voy a parar en 4 partes.
en 4 elementos centrales para decir dónde es que tenemos fascismo y dónde es que no tenemos fascismo. Y lo primero es un contexto de crisis. No hay fascismo en tiempos tranquilos. Si hay un tiempo tranquilo, si hay un tiempo de bonanza económica o por lo menos de estabilidad, no hay ninguna chance de que haya fascismo. En su momento, cuando surgió y cuando lo teorizó sobre todo Trotsky, decía que el fascismo es un poco una consecuencia de la crisis del capitalismo y de la faceta más terrible del imperialismo. Bueno, todo esto lo pueden ir a buscar. Pero él lo ve, perdóname, él lo ve directamente relacionado con el capitalismo. Sí, obviamente. Sí, sí. Hold my beer. Pero ejemplos podemos decir un montón. Antes del estallido del fascismo en Italia se dio lo que se llamó el bienio rosso, los 2 años rojos, que fueron 2 años donde hubieron, no sé si 15.000 tomas de fábrica en un año, una cosa descomunal, el efecto también de la Revolución Rusa, estamos hablando del 19 y del 20. Pero bueno, primero que nada eso. Y vayamos pensando en nuestra cabeza, check o no check a estos puntos, a ver si cumplen o no cumplen. Primero que nada tiene que haber una crisis económica fuerte, total. Hasta ahora hay un check. Bueno. Hasta ahora estamos. Segundo punto, obviamente, es su elemento ideológico. Acá están tanto de acuerdo Bobbio como Trotsky, que esto es de un nacionalismo. Not check. Nacionalismo. De extrema derecha, profundamente anticomunista, pero también imperialista. Check, salvo lo nacionalista. Y lo imperialista, ¿a qué voy con esto? Un grupo de tuiteros haitianos, incels, no pueden ser fascismo. Porque esto surge de países que tratan de resolver sus problemas justamente invadiendo y, bueno, expandiendo sus fronteras en el contexto de los 30. Pero nada, es un fenómeno muy de país imperialista. Y yo pregunto, tomando el mismo ejemplo, un grupo de tuiteros de un país del tercer mundo, quizás por definición, bajo esta óptica, no pueda ser fascista. Pero ¿qué pasa si a sí mismos se autoperciben? No van a decir que son fascistas, pero digamos, reivindicando a los autores, a las figuras políticas de esa corriente. ¿Son fascistas o no son fascistas? Por más que hayan perdido, ¿no? Por más que hayan perdido esa pulseada. Hay características fascistas y hay gente que tiene, grupos de gente, grupos políticos que tienen características fascistas. De hecho, en su momento ha habido fascistas de verdad en Argentina. Hicieron un acto muy grande en el Luna Park, en el 38, por ejemplo. Esos sí eran fascistas. Pero que sobre todo es algo principalmente de país imperialista. Pienso en los Proud Boys, quizás, en Estados Unidos. Yo estoy acumulando las preguntas porque ya tengo unas ganas de... Ya estoy en el tercer punto, que es igual el más extenso, que es que necesariamente tiene, acá están de acuerdo tanto Bobbio como Trotsky de nuevo, es, por un lado el terror, son movimientos terroristas en el sentido de el terror como herramienta para lograr un fin. Además son violentos, que no es solamente lo mismo, además son violentos, pero además requieren de una participación ciudadana masiva, son un movimiento de masas y que ejercen la violencia, y yo entiendo que en esta época la violencia discursiva y todo lo que vos quieras, simbólica, todo lo que vos quieras, pero estamos hablando de gente que tiene grupos paramilitares. Estamos hablando muy lejos. En un país, estamos lejísimos, porque en un país... ¿En Brasil, por ejemplo? Yo no sé si en Brasil hay grupos de extrema derecha cotidianamente saliendo a cagar a palos a militantes de izquierda, gente de las disidencias, etc. Con el auge del bolsonarismo han asesinado gente en la calle. Puede haber... Tipo, me acuerdo campos de tiro había en el bolsonarismo. Sí, pero a ver, a lo que voy es que esta participación ciudadana que usa la violencia, que usa el terror y de vuelta violencia física, está organizada también. Es una comunidad organizada. De hecho, tienen grupos paramilitares que son muy, muy masivos. No hay fascismo si no tenés terror, violencia y grupos organizados de forma privada con participación popular. Que esto es lo que a mí me remitía de la democracia para pensarlo. El hecho de que, así como la democracia requiere una participación para que sea una democracia plena, lo retorcido de acá es que también requiere una participación. No hay fascismo sin participación. A ver, la última dictadura militar no fue fascismo. De ninguna manera. De ninguna manera, acá me bato a duelo con quien sea. Y ahora voy a ir a ejemplos de por qué. La mayoría de las dictaduras latinoamericanas típicas no son fascismo. Pienso en Trujillo, en Pinochet. Porque esa participación a través de la violencia es, como dije, masiva. Voy a ir a un ejemplo rápido de numeritos, por ejemplo.
Las Masiva y voluntaria. Sí, las camisas pardas, nazis, 1933. Eran 500 millones de personas, no, 500 millones no, que dicen 500.000 personas, sobre una población de 60 millones de personas, un poquito menos del 1%. Los camisas negras, lo mismo, 200.000 sobre una población también, 350.000 un poquito después, sobre una población de 38 millones, también, poquito menos del 1%. Para hacer una comparación, los militares en Argentina, no estamos hablando de la AAA, que quizás es un poquito más parecida al fascismo. Ahí va. Bueno, la previa de la dictadura, sí. Sí, pero, por ejemplo, los militares argentinos eran 180.000 efectivos en todas las Fuerzas Armadas, con un país de 28 millones de personas. Incluso en ese caso, son menos porcentualmente de la población que los camisas negras y los camisas pardas. Pero acordate que la dictadura también fue civil. Pero esa parte civil no... va por otro lado lo del civil de la dictadura. Lo podemos... Vos decís que no articuló la violencia, esa parte civil. No se articuló privadamente desde la participación ciudadana. A ver, el fascismo te invita a participar de la política. De hecho, por ejemplo, no sé, imaginémonos que somos un joven de 18 años promedio en Alemania, en el 35, 36. La política, desde el Estado y el discurso político, te invita a participar. ¿Cómo te invita a participar? ¿Te gusta entrenar? Vas a entrenar al gimnasio del fascismo. Sos una joven mujer, vas a la Liga de las Muchachas Alemanas. Sos un campesino, vas a las ligas agrarias. Sos un comerciante, te organizás en los círculos de pequeños comerciantes alemanes. En la dictadura militar, el discurso era no te metas. No era metete, vamos a pegarle a los zurdos. Era no te metas, no participes, no formas parte de esto. En cambio acá sí agarran la idea y el concepto. Bueno, pero había toda una lucha contra la subversión igual, que implicaba a los civiles. No los invitaba a que participen, pero sí había una publicidad para identificarlos. Digo, ¿cómo es el plan que hacen en las escuelas, digamos, para... Bueno, si conoces a un rojo, marcalo y avisanos. Sí, pero es importante que no... el fascismo es todo malo, pero no todo lo malo es fascismo. Entonces, si bien existe todo eso, porque los elementos, los aparatos ideológicos del Estado hoy están incluso, de esta idea de no me adoctrinen en la escuela. Se adoctrina en la escuela y ni siquiera está mal. Está bien que se adoctrine en la escuela. Valores, como la democracia, como la participación ciudadana, como que estuvo mal la dictadura militar, eso está perfecto. Pero hay una cosa más, que acá sí es lo que rompe con la discusión de fascismo, que es que Gentile agarra una idea que es la idea del mito. La idea de que el fascismo crea después lo pueden ir a leer porque es más largo, pero una religión política. A través de un proceso litúrgico, de los actos, las imágenes, los SS todos vestidos facheros de negro. Facheros porque incluso ellos mismos decían que los predadores tienen una imagen determinada para ir a buscar a sus presas. No por nada Hugo Boss les hacía los uniformes. Sin una mitología, sin una cosmovisión propia de la realidad y que remite no solamente a las fake news, sino tienen un lore, tienen un conocimiento propio. Make America Great Again. O volver a hacer a la Argentina potencia, si quiere un argumento desde su lado. O devolverle la gloria al Imperio Romano. Devolver la gloria del Imperio Romano. De ahí viene el saludo romano que no voy a reproducir para no regalarles un sticker. Pero esta idea de devolver el pasado glorioso es una idea profundamente fascista. Pero que una cosa es decirlo porque suena bien en Twitter y porque motoriza muchos likes, qué sé yo. Y otra cosa es que sea parte de vamos al masivo acto donde vos lo fuiste preparando como ciudadano random, en el cual defendemos toda esta religión de la política, que tiene que ver con el culto al líder, pero que va mucho más allá. Yo puedo... Mándale, amigo. No, me preguntaba si no hay una experiencia fallida entonces, ¿no? Digamos, un fascismo que han perseguido y ha salido mal. Yo hago una pregunta a continuación de eso, que también tiene que ver, creo, pensando que vos decías, bueno, voy a definir fascismo para que no se utilice incorrectamente. Yo lo que creo, o lo que pienso, en función de todo lo que fuiste diciendo, que quizá cuando pasó, digamos, el fascismo, digamos, previo Segunda Guerra Mundial,
Segunda Guerra Mundial, post o lo que sea, digamos, situémoslo un poco ahí, era novedoso, digamos, era un hecho novedoso y por algo se dio con esas características. Entonces, ¿por qué no hoy la posibilidad de utilizar algunas de estas cosas que sucedieron en ese momento que eran novedosas para pensar hoy? Digo, no por el hecho de utilizar el término fascismo a la libre usanza, digamos, sino para decir, bueno, esto tiene un color que se le parece, digamos. Con la idea de prender Y el las pasado alarmas. te ayuda a pensar también. Con la idea de prender las alarmas de, che, cuidado, a esta gente le gusta esta experiencia histórica, la querría reproducir. Estoy de acuerdo, estoy recontra de acuerdo. Digo, esas características que vos mencionaste, para que se vuelvan a dar tal cual así, es bastante imposible, digamos. O sea, puede que no suceda lo mismo que decíamos de la democracia directa de los griegos y como diciendo, bueno, esto por ahí no se da de esta manera. Bueno, hay que verlo a la luz de los ojos de hoy y las cosas que pasaron en el medio para por ahí tener en cuenta esas cosas y decir, pará, esto les gusta o esto va para ese lado. El doxeo, por ejemplo. ¿No te parece una herramienta violenta? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto para que se entienda. Que hayan hostigado a la madre de Ofelia Fernández. Porque empezaron a saber dónde vive, de qué trabaja, cuánto cobra. ¿No es una herramienta violenta? Estamos de acuerdo, sí, pero a ver. Una cosa es un hecho puntual o una serie de hechos puntuales y una cosa es una cotidianidad construida de eso. ¿En qué sentido? La cotidianidad del fascismo es The Wall, la película. Esa es la cotidianidad del fascismo. Otra cosa es que sí, a ver, no sé, muchas veces cuando digo esto me citan el atentado a Cristina o la muerte de el asesinato de Mariel Franco en Brasil, etc. Sí, son hechos violentos, son actos terroristas, pero no es esa cotidianidad del fascismo en el cual hay una masa, porque es un movimiento de masas. Los libertarios no son un movimiento de masas. Tienen muchos trolls en Twitter, hay muchos pibes que les gusta, estamos de acuerdo. No es un movimiento de masas. Y acá sí es un movimiento de masas, sobre todo de la clase media. Sí hay un paralelismo que podemos hacer con los libertarios que es interesante. Fuiste vos solo ahí, ¿eh? Sí, no, es que lo tiro para echarle leña al fuego. Pero todos lo estábamos pensando. Sí, totalmente, pero él solo lo dijo. Hay, en algo que sí se parecen es en la cuestión de género. Uno de los grandes targets del nazismo era el hombre alemán, golpeado por la crisis económica que no conseguía trabajo y que el fascismo le decía, vos primero podés trabajar en las camisas pardas, le vas a pegar a los zurdos y todo lindo, y también esto de devolver a la mujer a la casa, devolver a los valores tradicionales, de que devolverle el poder al hombre en la sociedad. Ahí sí puedes establecer un paralelismo y la cantidad de incel que están metidos en los libertarios. Estamos de acuerdo. Pero el diferencial es esto, es la participación masiva en un movimiento paramilitar. Si vos no tenés un movimiento paramilitar con violencia física y sostenida en el tiempo y cotidiana, no estamos hablando de fascismo. Ahora, si hay alguien que le gusta eso, vamos a darle. Porque con el fascismo sabemos que no se debate. Quizás por algo se empieza. O sea, por ejemplo, el intento de asesinato a Cristina. Esos ejemplos, bueno, por algo se empieza y quizás eso se pueda llegar a hacer algo más grande y por eso hay que prender las alarmas. Sí, pero cuando... También siento que un poco en realidad, no sé si en realidad, pero se empieza a gestar claro. con esas situaciones y después... Se le empieza a dar lugar y abrís la puerta. Claro. Sí, también de todas maneras vuelvo sobre lo mismo, más allá de esto, ¿no? Como no se va a reeditar de la misma manera. No, pero no es imposible. Porque, pero hay un pasado que es la base, digamos. Entonces, digo, eso te hace sacar conclusiones y pensar, ok, esto está virando para ese lado, pero no se va, si se llegase a reeditar, digamos, no va a ser nunca de la misma manera. Pueden surgir nuevas maldades. No estoy diciendo que eso no puede pasar. Sí. Lo que sí quiero decir es que una cosa es un terrorista solo, incluso financiado por la familia del actual ministro de Economía, quizás no cuando se esté subiendo esto, pero por lo menos en el momento estamos hablando de esa caterva de hijos de puta que son los Caputo. Listo, ahí va este clip, no lo puedo usar para la escuela. Pero al margen de eso, una cosa es un terrorista solo y otra cosa es un movimiento de masas violento y organizado. De hecho, no hay
masas saliendo a reventar los actos contra Milei. No vinieron a pegarnos el otro día en el Bueno, pero no les vino des, la policía, no les des pero- tiempo, tampoco. No, obvio, contra el fascismo con el fascismo no se discute, se les combate, pero una cosa es gente que le guste el fascismo, otra cosa es que se esté gestando este movimiento fascista. Sí hay un último elemento, el cuarto punto, dije, el momento de crisis, el uso de la violencia, etcétera, que es que en el fascismo manda la burguesía. Y acá, motrosco, pero algo importantísimo del fascismo es que no surge de la burguesía. Si todas las pruebas que hay sobre el intento de asesinato de Cristina son verdad, más allá de que los manijas de los copitos y todo lo que quieras, sí viene de más atrás. Hay un plan ahí. No surge en la burguesía el fascismo. Surge en la clase media. Ni siquiera en los trabajadores. Surge sobre todo en la clase media, que es la que más tiene para perder. Pero sí manda la burguesía. Una vez que lo ve, se mete, transan con ellos y bueno, no pregunten qué hacían Fiat y Volkswagen en 1942 porque nada. Y es un movimiento de una clase contra otra. Volviendo a esto de las masas trabajadoras y qué sé yo. ¿Cuál es el objetivo del fascismo? Exactamente, estaba pensando en eso. Pensar, digo, siempre hay un enemigo, digamos, hay a combatir algo. Bueno, el objetivo es... Depende de quién le preguntes. El objetivo de la clase media que participa del fascismo es recuperar el poco poder que tiene. Del chabón incel es recuperar el poder de género que tiene. Del dueño de una farmacia, recuperar las ventas, lo que sea, recuperar lo que están perdiendo porque se están acercando a la clase trabajadora. Y de la burguesía es redoblar su nivel de dominación. Ahora, y con esto yo tenía pensado, ¿por qué tiene que ver con democracia? Porque es el enemigo perfecto de la democracia. Y porque nacen democracias fallidas. No hay fascismo sin que antes haya una democracia que falló. Justamente por el elemento pendular de la clase media, de que tanto te puede hacer cacerolazos en el Congreso para echar a De la Rúa como organizarse para matar zurdos en Alemania, lo distintivo del fascismo, lo que lo distingue de las dictaduras militares, normales, etc., es que usan las herramientas de la democracia. De hecho, si bien hay golpes y jugadas sucias en todos los ascensos fascistas, siempre la dictadura se termina concretando a través de leyes. La ley habilitante del 24 de marzo del 33, que le da los poderes extraordinarios a Hitler para después cerrar el Congreso. Hay mucha tela para cortar ahí. La ley Acervo del 23 en Italia, las leyes fascistísimas, etc. Yo diría que el fascismo es un poco el botón de autodestrucción de la democracia. Es como ese botón que te lo hace estallar desde adentro. La experiencia del fascismo, histórica del fascismo muestra que la propia democracia tiene sus propios mecanismos de autodestrucción adentro. Que fue, por ejemplo, por lo que dije que lo de Dilma no había sido un golpe, porque en realidad son esos métodos de autodestrucción de la propia democracia. ¿Y la ley de bases para la reconstrucción argentina? ¿Qué es? Poderes extraordinarios se le dieron a mucha gente, no sé si podría vincularlo por ese lado. Porque en realidad la ley habilitante iba más por el lado de... lo podemos ir a buscar el fragmento específico, pero ahora, parafraseando, como ahora es legal matar zurdos, era otra cosa la ley habilitante, era mucho más habilitante. Queda pendiente la discusión para el capítulo 2, donde vamos a seguir tratando estos temas. Se viene pronto, así que no vamos a decir mucho más sobre eso ahora. Sí podemos decir que tenemos una alternativa, ¿no? Tenemos una propuesta. ¿Cuál? Que está por aparecer en pantalla. Hay un candidato que queremos proponer para las legislativas del año que viene. Y esperamos por lo menos arrancar por ahí. Gracias por haber escuchado hasta acá. No somos QQP. ¿No somos? Esto es... Sí. Eso. Esto es QQP. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Desde la provincia de Buenos Aires para el mundo. Nos vemos la próxima. Y bueno, después de todo, hay algo que sabemos que es que queremos que algo pase.